Buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más. Gracias a todos por estar con nosotros. Como bien saben, este es un nuevo webinar. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las soluciones sostenibles y sustentables, así como el desarrollo tanto sustentable como sostenible que tenemos en Soprema Group, no solamente en Soprema México. Pero las soluciones que vamos a ver el día de hoy están disponibles para el mercado mexicano. Una vez más, voy a presentar a mi compañera que está al lado mío, es la ingeniera arquitecta Adilene Gutiérrez, perdón, encargada del departamento técnico. Mi nombre es Rosa Arciniega, para los que no me conocen, soy la encargada del departamento de marketing. Y como en todas las ocasiones, ya saben, los que no nos conozcan, bueno, les comparto la dinámica, los que ya nos conocen. Pues ya lo saben, tenemos el chat disponible donde les pedí que nos pusieran si se escuchaba bien y se veía bien, para que nos puedan poner sus preguntas o las dudas que les vayan surgiendo. Al terminar la presentación, vamos a tratar de responder todas las dudas que ahí nos pongan. Si no nos es posible responderlas por tiempo o por cualquier otra situación, por favor déjenos sus correos. De todas formas, se los vamos a hacer saber, perdón, y les vamos a contestar sus dudas a través de él mismo. Además, ya saben que siempre nos pueden escribir a info@soprema.com.mx sobre dudas acerca de este seminario o de cualquier otro tema y con gusto se los respondemos. No sé si quieras iniciar con algo más o continuamos. ¿No? Comenzamos con el webinar. Perfecto. Pues como ya saben, voy a apagar nuestra cámara para que no tengamos justo los temas con la conexión y les voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Como bien saben, en todas nuestras presentaciones tenemos disponibles siempre estos dos botones interactivos, que uno nos lleva a nuestro video corporativo, donde habla de la visión del grupo en general, y el otro nos lleva al folleto corporativo. La versión 2022 está disponible también en nuestro sitio web, donde pueden encontrar las soluciones y sistemas más relevantes que tenemos para el mercado mexicano. Y pues bueno, recordarles que Soprema es una empresa que tiene más de 100 años de historia. Fue fundada en 1908 en Estrasburgo, Francia, y los iconos que pueden ver en la parte de abajo son básicamente la gama de soluciones que tenemos disponibles, donde claramente la impermeabilización es nuestro fuerte o siempre lo ha sido, donde a su vez se puede dividir en soluciones sintéticas, asfálticas y líquidas. También contamos con soluciones verdes que también se dividen en sintéticas, asfálticas y líquidas, aislamientos térmicos, aislamientos acústicos y además de una serie de productos complementarios que sirven justamente para esto, para complementar los sistemas que ofertamos. El fundador fue el señor Charles Janssen, quien en 1908 y en búsqueda de un sistema de impermeabilización flexible y confiable tuvo la gran idea de tomar un tejido de yute, sumergirlo en asfalto caliente, sacarlo, dejarlo enfriar, enrollarlo y así creó la primera membrana prefabricada asfáltica como la conocemos hoy en día. De ahí viene el nombre de esta membrana que se llamaba Mamut, o que más bien se sigue llamando de esa manera porque se sigue fabricando. Es porque a principios de 1900, 8 años antes de la fundación de Soprema, un grupo de arqueólogos encontró un fósil de un mamut en perfecto estado y el señor Janssen se dio cuenta que su producto terminado se parecía muchísimo a la piel de ese animal. Es por eso que adoptó el nombre tanto para su membrana como para Soprema. Soprema significa Sociedad de Productos y Revestimientos Impermeables Mamut, y además de estar en nuestro nombre, en nuestro logo y como símbolo de una empresa grande, también es un recordatorio para todos los que trabajamos en esta empresa, que quien no se adapta, quien no evoluciona, pues perece, ¿no? Entonces, Soprema siempre ha estado en una búsqueda constante de nuevas soluciones, de nueva tecnología, de innovación, y es por eso que el día de hoy decidimos traerles este webinar. Soprema es un negocio familiar, no cotiza en la bolsa. Después del señor Janssen, y a partir de 1992 es su nieto, el señor Pierre-Étienne Binschelder, quien nos dirige. El desarrollo de Soprema en el mundo, como ya les comentaba, fue a partir de su creación en 1908 y nuestra oficina central sigue estando en la misma zona, en Estrasburgo, Francia, pero el desarrollo más importante se debió después de la llegada de Soprema al territorio americano, para ser específicos a la zona del norte del continente, en Canadá, en el área de Quebec.
A partir de ahí, el desarrollo de Soprema, sobre todo en Europa, que es donde más conocidos somos, fue creciendo, pero también nos desarrollamos en toda América, en Asia, Europa y los demás continentes del planeta. Soprema llegó a constituirse como una empresa totalmente mexicana a partir de 2019, lo que significa que tenemos relativamente poco tiempo en el mercado mexicano, pero como les comentaba hace un momento, más de 100 años de historia nos respaldan. En el 2021 se vendieron cerca de 4 billones de euros. A la fecha ya somos más de 10,000 empleados en todo el mundo. Tenemos más de 4,000 distribuidores también en todo el mundo, 80 patentes registradas, más de 100 filiales, 22 centros de formación en 8 países. Estos centros de formación son físicos, son conocidos como las Sopra Academy. Sin embargo, como bien saben, en filiales como la nuestra, la mexicana, también hay formación por parte del departamento técnico del que está encargada mi compañera Adilene. 17 centros de investigación y desarrollo y más de 101 fábricas alrededor del mundo, dentro de las cuales destacan tanto las de impermeabilización como las de aislantes térmicos y acústicos. Además, es importante también mencionar que tan solo en el 2020 teníamos únicamente una planta de reciclaje y para el 2021 pasaron a ser 10. Estos son los principales orígenes de donde traemos los materiales que comercializamos en México. El primero es Francia, por ser la cabeza del grupo, y de donde traemos materiales que por normativa o que son especializados y que no se fabrican en territorio americano. El segundo es Canadá, de donde traemos la mayoría de nuestros materiales. Cerca del 60% de nuestros materiales y nuestras gamas premium vienen de este país. El segundo es Estados Unidos, de donde traemos algunas de nuestras membranas líquidas, de España y de Italia y de algunos otros países donde traemos otros materiales complementarios. Este es el Sopra City, como nosotros lo conocemos, o la ciudad ideal de Soprema, el mundo ideal de Soprema, donde se pueden ver aplicadas la mayoría de las soluciones que tenemos. Claramente no son todas, pero como lo mencioné, son la mayoría, donde encontramos techos verdes con membranas asfálticas, con membranas sintéticas, membranas para contención de agua como piscinas y parques acuáticos con sistemas sintéticos, terrazas con membranas asfálticas, cimentaciones, etc. Y ahora sí llegamos al punto por el que veníamos hoy, para hablar del desarrollo sustentable. Vamos a empezar por explicar o por tratar de definir qué es sustentabilidad y qué es sostenibilidad. Si bien estos dos conceptos son muy similares o se aplican de una manera muy similar, la realidad es que no lo son conceptos distintos, pero que van de la mano. La sustentabilidad es hacer un uso correcto de los recursos naturales con los que contamos, recursos naturales que son actuales, es decir, los que tenemos en este preciso momento, y el medio ambiente sin comprometer a esos recursos y a ese medio ambiente de las generaciones futuras. Si bien lo recuerdan y como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, uno de los lemas de Soprema es que el futuro ha comenzado. Es importante que como actores de la construcción tengamos en cuenta siempre esto, que no podemos acabar con todo lo que tenemos. Más bien tenemos que preservarlo y preocuparnos por el futuro, aunque incluso nosotros ya no estemos. La sostenibilidad considera todos los procesos humanos, tanto sociales, educativos, culturales, económicos, etcétera, donde entra a su vez la construcción, que en un ambiente de igualdad y globalidad busca el desarrollo y bienestar equitativo de todas las personas, cuidando este medio ambiente. Es decir, como les comentaba en un inicio, en Soprema tenemos una serie de soluciones sustentables y sostenibles que si bien la sostenibilidad se enfoca más al medio ambiente o a los recursos que existen en este medio ambiente, la sustentabilidad se enfoca más en el tema de la construcción y cómo hacer bien las cosas. Son las que minimizan el uso de recursos no renovables y la producción de desperdicios durante todo el ciclo de vida, que sean menos contaminantes tanto los procesos como los materiales, generando así un beneficio social y que a la vez busca cubrir una necesidad. Por ejemplo, tenemos membranas con alto índice de reflectancia solar para reducir el efecto de islas de calor, aislamientos térmicos para mejorar la sensación térmica al interior de los inmuebles. También tenemos sistemas de techos verdes para restaurar la biodiversidad y gestionar el agua de lluvia y soluciones que ayudan a la generación de aire y energías limpias.
El tema de sustentabilidad dentro de la construcción se refiere a esta parte en donde eficientemos los recursos que tenemos con sistemas constructivos mucho más amigables al medio ambiente para ayudar al confort del ser humano en general con esta parte de construir edificios mucho más agradables, tanto y que no solo va en la estética, sino en el confort como del sonido, del clima, etcétera. También es la reducción de gastos en los recursos empleados, reducción de contaminación del suelo, del agua y del aire, y pues busca un mejor aprovechamiento de todos los recursos. Está más enfocado al concepto de construir de una manera más eficiente, buscando aprovechar al máximo y de la mejor manera los recursos y mejorar la vida de los seres humanos. Y como lo hemos mencionado en algunos otros webinars, todo lo que tiene que ver con impermeabilización, perdón, y protección de los edificios, a su vez tiene que ver con el confort de quien los habita. Es por eso, y ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, que desde hace tiempo Soprema ha adoptado estos 3 grandes compromisos que están dedicados a cumplir ese desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, que son la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la salud y el bienestar humano. Sin embargo, creo que nunca habíamos ahondado en los esfuerzos que cada uno de estos compromisos conlleva. Por ejemplo, en la protección del medio ambiente, los esfuerzos deben contribuir a la protección del mismo, limitando o mitigando los impactos en una o más de las etapas del ciclo de vida de cada uno de nuestros productos. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada nos sirve tener una solución para techos verdes que fue hecha de una manera no amigable. Nuestros esfuerzos, en este caso, contribuyen a la lucha contra el cambio climático al reducir la huella de carbono en una o más etapas del ciclo de vida de nuestros productos. Como bien saben, tenemos soluciones que ayudan también a la lucha contra el cambio climático una vez que ya están instaladas. Pero el cómo se llegaron a crear esas soluciones es algo importante también. Y el tercero es la salud y bienestar humanos, donde se trata de mejorar la calidad de vida de las personas también en una o más etapas del ciclo de vida de cada uno de nuestros productos. Como bien lo saben, y lo he mencionado también, en Soprema estamos preocupados por la salud y bienestar de cada una de las personas que trabajan para el grupo, tanto como aquellas personas que van a habitar hoy, mañana o en 10 años los edificios que ayudamos a proteger. La sustentabilidad en la construcción es una de las principales estrategias que nos hemos propuesto. Es actuar constantemente para reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente, reconociendo que la industria de la construcción debe ser un actor principal en la protección del medio ambiente y los recursos naturales. La innovación está en el corazón de nuestra estrategia. En esta parte, Soprema busca procesos mucho más amigables para la producción de sus sistemas, así como para la instalación de los mismos, y lo vamos a ver un poco más adelante en los sistemas que vamos a presentar. Una apuesta clave para Soprema es repensar el futuro de la industria plasmada en un enfoque, el futuro ha comenzado, brindando comodidad a los usuarios de los edificios y valor económico a estos, preservando el medio ambiente a través de sus soluciones innovadoras de impermeabilización y aislamiento que resultan eficientes para el envolvente de un edificio. Como bien saben, un edificio sustentable no solamente tiene un beneficio para el medio ambiente ni para sus habitantes, un beneficio físico o de confort, no solamente es eso, sino que ustedes bien saben, como actores de la construcción, que un edificio que tiene soluciones sustentables, soluciones amigables, soluciones que funcionan hoy y que van a funcionar en 10 años, tiene un gran valor económico también. Y bueno, vamos a comenzar con la parte técnica de este webinar, entrando a las soluciones que contamos en este ámbito. Vamos a comenzar con las soluciones verdes. Soprema ofrece distintas soluciones para una base estable e impermeable y con un drenaje adecuado para las terrazas y cubiertas ajardinadas. La perfecta armonización de las diferentes capas garantiza una funcionalidad a largo plazo en todos los sistemas de cubiertas ajardinadas. Estas soluciones pueden ser aplicadas tanto en obra nueva como en rehabilitaciones. Para obra nueva son de alto valor ambiental para la puntuación en las certificaciones ambientales de edificios tipo WELL, LEED y BREEAM y otras.
En rehabilitación nos permiten recuperar espacios de cubiertas, son una buena oportunidad para cambiar el uso, pensando, por ejemplo, de una cubierta cualquiera a un espacio de ocio y contemplación. Es decir, es pasar de tener una azotea que no utilizamos a tener un techo verde que ayuda al medio ambiente, que ayuda a la estética del edificio, que da un valor económico agregado al inmueble, pero que además puede funcionar como otro tipo de sistemas como de esparcimiento y que esto también mejora la calidad de vida de los seres humanos. Y como lo mencionamos en nuestro webinar específico para soluciones verdes, es importante recordar que siempre antes de aplicar un sistema nuevo sobre un edificio que no estaba contemplado para ese uso, es importante que se acerquen al departamento técnico, tanto el nuestro como el que gusten, para poder, pues justamente tener esas consideraciones y poder hacerlo de la manera adecuada. Siempre hemos comentado que es mejor planear, diseñar que reparar, pero sin embargo es posible, ¿no? Sí, claro, con un correcto análisis estructural de las cargas que pondríamos sobre un techo con un techo verde, se puede instalar en una rehabilitación de cualquier cubierta. Y bueno, vamos a comenzar con las soluciones. En pantalla pueden ver un sistema para techos verdes a base de membrana sintética de PVC. Esta es una membrana que tiene un geotextil de poliéster añadido desde el proceso de fabricación y esta va completamente adherido al techo de concreto. Se adhiere a través de un pegamento que se llama Flexocola 89, que es un pegamento con base poliuretano, y en las zonas verticales se coloca un pegamento de contacto y membrana Flagón SR para lograr el sistema completamente adherido. Posterior a esto tenemos que hacer sueldas de calor en todos los traslapes para lograr la hermeticidad del sistema. Y finalmente colocamos un dren con geotextil que va a ayudar a la filtración de sólidos y a encauzar el agua hacia las bajantes pluviales. En Soprema contamos con diferentes tipos de drenes según el tipo de vegetación y peso para el que va a estar destinado el techo. En este caso ven Drentex Protec EcoGarden Plus, que tiene excelentes características y soporta los 3 tipos de vegetación. También contamos con membranas sintéticas. Este es un sistema semiflotado que puede ser con flagón SUV, que es una membrana sintética de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, o se puede utilizar flagón SR, que es una membrana sintética de PVC con refuerzo de poliéster. Recuerden que las membranas de PVC son por naturaleza membranas antirraíz. En este caso es un sistema semiflotado en donde colocamos una capa de compensación o de regularización, que es un textil de 400 gramos por metro cuadrado como mínimo. Después colocamos las membranas, únicamente necesitamos fijar de forma perimetral y realizar sueldas de calor en traslapes. En el caso de los pretiles, sí hay que hacer adherencia, igual con pegamento de contacto Flexocol V. Y finalmente también colocar un dren con geotextil y al final pues el sustrato y las plantas. También contamos con soluciones asfálticas para techos verdes. En este caso es nuestra gama Sopralen Flam Jardín, que es una membrana asfáltica modificada con SBS. Es un sistema que va completamente termofusionado, es autoprotegido y está destinado para techos verdes, ya que la membrana cuenta con un aditivo antirraíz para ser utilizado en este tipo de sistemas. Este se coloca como convencionalmente colocamos una membrana asfáltica en cualquier techo, colocamos un primario, colocamos la membrana completamente termofusionada al sustrato, colocamos un dren con geotextil también por la misma situación en donde necesitamos filtrar los sólidos y encauzar el agua hacia las bajantes pluviales y finalmente pues colocamos el sustrato de tierra y las plantas. Dentro de Sopralen Flam Jardín contamos con sistemas monocapa como el que vimos, que es el sistema más simple en donde tenemos 10 años garantía, pero tenemos sistemas de 15 y 20 años. ¿Cómo lo hacemos? Adicionando capas o una capa adicional de otra membrana asfáltica. La que ven en pantalla es un sistema destinado para 20 años, en donde ocupamos una membrana base, Sopralen Flam 180, que es una membrana asfáltica modificada con SBS, con 3.2 milímetros de espesor. Colocamos primario, termofusionamos y después de esto colocamos la membrana Sopralen Flam Jardín, también termofusionada,
Colocamos después el tren con geotextil y finalmente el jardín. ¿Por qué lo hacemos en 2 capas y no en una? Porque hay normatividades europeas y en la ASTM que no permiten la fabricación de rollos a partir de cierto peso, esto en pro de la salud de los trabajadores, es decir, los rollos se fabrican de un tamaño en donde un trabajador pueda cargarlos sin lastimarse. Además que el tener el sistema a 2 capas nos da una doble hermeticidad al tener 2 traslapes. Es decir, el traslape que va en la capa inferior queda centrado en la membrana superior y también ayuda a la estabilidad dimensional del sistema, es decir, cuando hay un movimiento térmico estructural natural de la edificación, este no sufre ningún tipo de desgaste al estar dividido en 2 capas. Contamos también con Alsan Flashing Jardín, que es una membrana líquida asfáltico poliuretano. Esta la especificamos para jardineras o espacios que van a llevar un jardín que son de difícil acceso o con formas extrañas, donde sabemos que no podemos instalar una membrana prefabricada. Este se coloca con una brocha o un rodillo en 3 capas distintas, interponiendo un textil en los cambios de dirección para ayudar como refuerzo del sistema. Y también colocamos un dren con geotextil para ayudar a encauzar el agua y a la filtración de sólidos. Dentro de otras soluciones, dentro de este ámbito de la sustentabilidad, contamos con soluciones como para la instalación de paneles fotovoltaicos. En Soprema no comercializamos los paneles fotovoltaicos, únicamente las piezas para la instalación de los mismos. Una de las ventajas de este tipo de sistemas, de tener un techo con paneles fotovoltaicos, es que el promedio de ahorro de energía eléctrica es de un 30%, lo que significa que en un tiempo de 3 a 5 años recuperarían su inversión total y empezarían a ver un ahorro porque estos son sistemas que están prospectados para durar 20 años. Nosotros contamos dentro de esta área de expertise de la instalación con Soprafix Evo y Soprafix EvoTil, que son soluciones de impermeabilización para cubiertas planas que permiten la instalación de paneles fotovoltaicos horizontales en el caso de Solar Fix Evo e inclinados de 7 a 10 grados con Solar Fix Evo TIL sobre la superficie de la cubierta con un sistema patentado de soportes. Esta es una patente 100% de Soprema. A diferencia de los sistemas de fijación mecánica, estos soportes se sueldan directamente a la capa superior de la impermeabilización y no requiere taladrar el techo, con lo que aseguramos el rendimiento del montaje mediante un sistema seguro, garantizado y patentado sin añadir peso o perforar la cubierta. Existen estas piezas en compatibilidad con SBS, membranas de TPO y PVC. Aquí en estos isométricos ven la instalación de las piezas, es decir, no necesito perforar el sistema impermeabilizante ni dañarlo de ninguna manera, porque las piezas, como pueden ver en esta imagen donde dice soportes, estas traen membrana ya sea de asfalto SBS, sintético de TPO o de PVC dentro de su composición. Entonces lo que hacemos es hacer un sembrado de la instalación en el área existente y finalmente, en el caso del asfalto, torchamos la pieza completamente a la membrana asfáltica que ya está en el techo y en el caso de los sintéticos, realizamos sueldas de calor a la membrana sintética que ya está en el techo. Hay 2 tipos de realces, esto por la inclinación del sistema, en donde hay realces bajos y altos. Esto se hace conforme a diseño, influye la orientación del edificio, la inclinación de la cubierta, etcétera. Y vienen piezas complementarias como los bloqueadores y las bridas. También existen soluciones biosolares en donde se combina la utilización de paneles fotovoltaicos y techos verdes para mayor eficiencia energética del edificio. Algunos de los beneficios que presentan este tipo de sistemas es un rendimiento mejorado de los paneles gracias a la presencia de plantas. Es decir, la absorción de los rayos UV en los paneles fotovoltaicos es mucho mayor al tener una cubierta naturada. Hay una menor huella de carbono por la producción eléctrica a través de energía solar. Ayudamos a la biodiversidad, a la reducción de inundaciones gracias al techo verde y contribuye al confort al interior gracias a la presencia de paneles fotovoltaicos y áreas verdes, lo que limita el calentamiento del techo. Antes de seguir con estas soluciones, es importante recordar que la construcción genera cerca del 9% a nivel global de dióxido de carbono
pero también es importante que hagamos algo de nuestra parte. Si bien estas son soluciones que son creadas por el hombre, que no son totalmente naturales, tanto los techos verdes como las soluciones fotovoltaicas o para la instalación de paneles fotovoltaicos, mejor dicho, ayudan tanto al confort térmico que ya habíamos mencionado, al confort de quien habita el edificio, como también a la protección del medio ambiente, ¿no? O sea, si tú tienes un techo verde, obviamente va a haber más naturaleza a su alrededor. No me refiero solamente a las plantas, sino a los animales que se pudieran acercar a ellos, dependiendo del tipo de vegetación que tengas en él. También existen soluciones Cool Roof. Estas ayudan justamente también al confort térmico y ayudan a reducir el impacto de las islas de calor en las grandes ciudades. Debido a las condiciones climáticas y el tipo de construcción en México, los valores de reflectancia solar y emisividad infrarroja de recubrimientos para techo, así como el nivel de aislamiento térmico, pueden llegar a tener un efecto importante sobre el uso de energía y el confort térmico. Aquí vienen tres conceptos importantes dentro de las soluciones Cool Roof. La reflectividad es el porcentaje de rayos del sol reflejados. La emisividad es la parte del calor reenviada al aire sin que se transmita al espacio interior de la edificación. Y el SRI es el índice de reflectancia solar, se calcula con la emisión y la reflexión. Es decir, los rayos del sol inciden sobre la superficie de la cubierta, la reflectibilidad justamente causa esta reflexión, es decir, que se reflejen esos rayos. La emisión genera ese calor que no entra hacia la edificación, pero siempre una parte del calor es absorbida y transmitida hacia el interior. Con las soluciones Cool Roof es mucho menor. La temperatura de las superficies con una impermeabilización tradicional puede alcanzar más de 80 grados centígrados, mientras que la temperatura de la superficie con un impermeabilizante Cool Roof blanco es de alrededor de 40 grados centígrados. Esto tiene una relación, pues, muy tangible o que podemos visualizar claramente con las islas griegas, por ejemplo, o estos pueblos que están ubicados cerca de mares, océanos, donde la mayoría de ellos utilizan colores blancos y materiales que ayudan a esta reflexión. Los principales objetivos de un edificio sostenible desde la perspectiva del medio ambiente son reducir el calentamiento global, reducir la emisión de contaminantes, reducir el efecto isla de calor y reducir el uso de energía para la climatización. Todas nuestras soluciones Cool Roof, así como nuestros aislamientos térmicos, contribuyen a lograr estos objetivos, disminuyendo la temperatura de la superficie de los techos y cubiertas. Y vamos a mencionar algunas de nuestras soluciones Cool Roof. Tenemos sistemas de impermeabilización como es Campolin Fiber, que es un sistema líquido acrílico para revestimientos apto para tránsito peatonal ligero. Campolin Fiber es una membrana 100% acrílica fibratada en donde su instalación pues ayuda a la reducción del impacto del calor al interior del inmueble. Con Campolin Fiber tenemos diferentes tipos de sistemas. El que ustedes están viendo en pantalla es un sistema con 10 años de garantía, donde se coloca el material en 3 capas distintas con un textil de refuerzo en toda la superficie. Pero con este material también tenemos sistemas de mantenimiento para membranas asfálticas, sintéticas de PVC y de TPO, así como un sistema mucho menos robusto, que es un sistema para 5 años de garantía. Dentro de estas soluciones también contamos con soluciones a base de silicona, es nuestra gama Alsan Coating Seal. Es un sistema líquido de silicona que funciona para mantenimiento de impermeabilizaciones existentes, así como para impermeabilización de techos nuevos. En este caso, ven un sistema aplicado sobre una membrana sintética, en donde colocamos un primario y finalmente el silicón que se aplica con una brocha, con un rodillo o con un airless. Este tipo de sistemas tienen una garantía de 10, 15 y 20 años según el espesor del sistema. El primario es opcional. Antes de la instalación de la silicona se recomienda hacer una prueba de adherencia por lo menos de 1 metro por 1 metro para verificar que la adherencia sea la adecuada. Si no hay un puente de adherencia adecuado, se recomienda un primario. Tenemos
diferentes tipos de primario que van desde una lámina metálica, el primario tiene un anticorrosivo para metal, y tenemos primarios para membranas sintéticas de PVC, TPO, EPDM, y para membranas asfálticas, esto justamente para la renovación de techos. También contamos con sistemas de impermeabilización a base de membranas sintéticas de PVC y TPO, que son las gamas Energy Plus, que son ultra white. En este caso ven un sistema con aislamiento térmico. Es un sistema fijado mecánicamente para cubiertas de lámina agregada, pero también se puede utilizar sobre cubiertas de concreto. Esto hacemos un análisis, podemos realizar un análisis del envolvente para determinar cuál sería el sistema más adecuado para mejorar el confort térmico de la edificación. Y también contamos con soluciones con membranas asfálticas. En este caso ven Soprastar Flam GR, que es una membrana asfáltica modificada con SBS, que es una membrana ultra reflectante de alto rendimiento para cubiertas planas no transitables. Tiene un índice de reflectancia solar después de 3 años de un 90%. Al inicio de su vida tiene un índice de reflectancia solar de 107%. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque las membranas se testan al inicio de la instalación y por envejecimiento para ver cuánto va a funcionar realmente esta parte de ser una membrana cool roof. Es una membrana FM Approved y tiene esperanza de vida extendida. ¿Qué significa? Que esta membrana tiene 10 años de vida como vida inicial, pero podemos realizar un análisis terminando esos 10 años de vida para ver si podemos colocar un sistema de renovación, como mencionamos, Campolin Fiber o Alsan Coating Seal. Y estas membranas se instalan como comúnmente se instalan las otras membranas asfálticas de mercado, colocando un primario, termofusionando completamente a la superficie. Contamos también con algunas membranas flameless, es decir, que no necesitan flama para su instalación. Esto en el pro de tener procesos mucho más amigables con el medio ambiente para la instalación. No solo tener sistemas que ya instalados empiecen a dar como esta parte de la sustentabilidad, sino desde su fabricación, la instalación y su funcionalidad. En este caso son membranas autoadhesivas que requieren la utilización de un primario y finalmente pues es como colocar un sticker en la cubierta. Hay que vigilar que los traslapes queden completamente herméticos. En la capa inferior tienen una película de poliolefina desprendible en donde nosotros colocamos el primario, hacemos una prueba de tag free, es decir, cuando toco el primario y no deja ninguna especie de residuo en mi mano, es que está listo para hacer la adherencia de la membrana. La coloco, genero presión y voy colocando como si fuera una membrana que voy a termofusionar, pero evitándome el uso de calor, únicamente con el autoadhesivo. Este es compatible con techumbres de láminas nuevas y con superficies de concreto. Estos están normados por la ASTM y ayudan a la suma de puntos en certificaciones LEED. Dentro de estas soluciones flameless también contamos con sistemas bicapa, es decir, también contamos con membranas base para crecer como el número de años de garantía del sistema y lograr como en los sistemas convencionales hasta 20 años, pero en este caso sustituimos toda esa parte de la termofusión utilizando el Astocol Stick como primario. Colocamos Sopraplay Stick Duo, que es una membrana autoadherible con refuerzo compuesto y con una superficie antideslizante. Se utilizan aplicaciones verticales y horizontales. Esto también tiene tecnología Duo Selvage, es decir, tiene un doble traslape. Esto para ayudar a la estabilidad del sistema. Y finalmente colocamos una membrana autoprotegida que es Soprastar Stick GR, que fue la que presentamos en la diapositiva anterior. Y bueno, también dentro de la parte de ayudar al medio ambiente a depurar la contaminación, contamos con esta tecnología que se llama Soprema Eco 3, que ayuda a limpiar el smog, como comúnmente lo conocemos, del ambiente. Primero voy a explicar el concepto de los óxidos de nitrógeno, porque en el sistema que vamos a presentar viene el concepto para que lo tengan claro. Los gases de óxido de nitrógeno son gases nocivos e irritantes formados por la quema de combustible. Estos gases son emitidos por muchas fuentes, incluidos automóviles, camiones, centrales eléctricas y algunos procesos de producción industrial que luego se liberan en el aire.
Estos gases reaccionan con los compuestos orgánicos volátiles o VOX en la atmósfera y la luz solar para crear lo que comúnmente conocemos como smog, el cual no es saludable para los seres humanos, los animales y las plantas. Esta gravilla lo que hace es que captura esta contaminación por smog cuando llueve en las gotas de agua, absorbe el óxido de nitrógeno, lo neutraliza y libera oxígeno limpio. Y después esa agua pues se va hacia las bajantes pluviales, por lo que es un proceso eco-friendly porque no genera ningún tipo de contaminación extraordinaria, sino que ayuda en un proceso natural como es la lluvia a la depuración del smog. Cada 280 metros cuadrados de este tipo de sistema compensan el rodamiento de un coche en 4.830 kilómetros. En Soprema comercializamos tanto la gravilla como Sopralen Flam Eco 3, que es una membrana asfáltica modificada con SBS, con un refuerzo de poliéster no tejido punzonado de 180 gramos por metro cuadrado, recubierta con gravilla Soprema Eco 3. Y también contamos con una gama amplia de aislamientos térmicos. En México, como presentamos en el webinar pasado, hemos traído diferentes tipos de aislamientos térmicos. Esto porque nos hemos dado cuenta que la construcción va avanzando en pro de esta parte de la sustentabilidad y la sostenibilidad del planeta. Y la parte de los aislamientos térmicos nos parece una parte súper importante, ya que el colocar aislamiento térmico ayuda sí al confort al interior de una edificación, pero ¿qué significa esto? Que hay una menor utilización de sistemas de climatización, un menor del consumo de energía eléctrica en este tipo de sistemas, únicamente colocando aislamientos térmicos en la envolvente del edificio. Existen diferentes productos para el aislamiento térmico de cubiertas en el mercado, tales como el poliisocianurato, lana mineral, poliestireno expandido, etc. Cada una de estas tecnologías cuentan con sus características y actuaciones. Y para elegir un aislamiento térmico adecuado, es importante que ustedes conozcan como de manera global la perspectiva. ¿Cuáles son las implicaciones del uso de un aislamiento térmico? La economía familiar es uno de los factores. En México, algunos hogares gastan más del 10% de sus ingresos en energía para confort térmico. En una vivienda en clima extremoso puede hacer un consumo hasta 30% mayor. En cuestión de infraestructura eléctrica, la demanda de frío para confort térmico en edificaciones es el principal factor en la demanda eléctrica en algunas zonas del país. Salud pública y productividad. Impactos negativos en la salud de los miembros de las familias, gastos adicionales, además de impactar en la productividad laboral en climas extremos. Otras implicaciones importantes, pues son las finanzas públicas. Los subsidios al consumo de electricidad por confort térmico de usuarios representan una fuerte carga para el erario público, además de grandes gastos para el sector de salud pública. Y en cuestión medioambiental, pues las emisiones de gases del efecto invernadero resultantes de la operación de edificios residenciales y comerciales en México superan los 75 millones de toneladas de dióxido de carbono, el 12% del total de las emisiones del país. Y dentro de esto tenemos diferentes materiales, diferentes aislamientos. Esto, como mencionábamos en la introducción, es porque existen diferentes tipos de aislamiento según los requerimientos del edificio y del usuario. Sopra SPF 200 es un sistema de aislamiento de espuma de poliuretano de 2 componentes. Este es de celda cerrada y se aplica por aspersión. Gracias a su agente espumante ecológico HFO, tiene un potencial cero de agotamiento de ozono y un potencial de calentamiento global solo del 1. Sopra SPF 200 está diseñado para aplicaciones de aislamiento comercial, industrial, residencial, en paredes interiores, paredes exteriores y cimientos. Cumple con algunas certificaciones importantes, dentro de las que destacan pues que está normado por la CAN ULC y también tiene una certificación Greenwald Gold, que significa que más del 70% de su composición o fabricación es a base de materia prima de reciclados. Este se puede utilizar en la mayoría de los sustratos, como es mampostería, concreto, madera, metal y yeso, y en la superficie arenada de membranas asfálticas.
La aplicación se realiza con una pistola pulverizadora. Esta se encarga de la mezcla de los dos componentes en una proporción 1:1 y se recomienda instalar en un espesor máximo de 50 milímetros o 2 pulgadas por capa, y debemos dejar que la temperatura de la superficie enfríe a 37 grados centígrados entre capas para continuar con la instalación y lograr un desarrollo óptimo del sistema. Solo puede ser instalado por instaladores certificados según las normas ISO 17024 y se debe extremar cuidado al quitar y volver a instalar las bombas de transferencia para no intercambiar los componentes y evitar que exista una falla en el producto. Algunas de las ventajas de este material es que al ser instalado en una capa monolítica, reduce las fugas de aire. Las fugas de aire son un problema común de envolventes de edificio. Estas fugas de aire se deben principalmente al paso descontrolado de aire a través del edificio. Estas fugas de aire pueden provocar condensación, humedad, moho o menor calidad del aire al interior del edificio. Con respecto a la condensación, el aire puede contener más vapor de agua que aire frío. Cuando el aire caliente se enfría, el porcentaje de humedad relativa aumenta y puede alcanzar un nivel de saturación llamado punto de rocío. Y ese momento, si el aire se enfría, el vapor de agua excedente que no puede ser contenido en el aire es lo que nosotros vemos como gotas de agua en la superficie. La forma monolítica de Sopra SPF 200 ayuda a rellenar correctamente todas las cavidades sin dejar huecos en el aislamiento o alrededor de él, además que no tiene juntas. Con esto se evita cualquier descontrol de movimiento del aire a través de la instalación. Las pérdidas de energía por fugas de aire de un edificio mal aislado puede representar un porcentaje alto en gastos de calefacción o refrigeración. Funciona tanto como aislamiento térmico como barrera de vapor y aire. También contamos con aislamiento térmico acústico SopraRock. En este caso ven en pantalla SopraRock DD, que es un panel de aislamiento térmico de lana de roca. Es un panel de doble densidad. En la capa superior cuenta con una densidad superior, esto para darle capacidad de compresión al sistema, es por lo que se puede instalar en cubiertas. Es un producto incombustible, tiene un punto de fusión de más de 1177 grados centígrados, por lo que tiene 2 certificaciones ULC, uno como producto autoextinguible, es decir, que cuando hay fuego se va a apagar de manera inmediata, y también incombustible, es decir, no va a propagar llama. Estos son resistentes al agua, son imputrescibles y además de que ayudan al confort térmico, también ayudan a la mejora del impacto acústico al interior de un edificio. Tiene un valor R. El valor R es la resistencia al calor de un material. En el caso de SopraRock DD, la lana mineral de roca de doble densidad tiene un factor R de 3.8 por pulgada. Contamos también con placas de poliestireno extruido y poliisocianurato. Son placas que físicamente se parecen muchísimo, pero en el caso del poliestireno extruido existen de diferentes capacidades de compresión. En Soprema tenemos de 20, 25, 30, 35, 40 y hasta 100 PSI de resistencia a la compresión. Estas placas de XPE son recomendadas para ser utilizadas en cimentaciones y en cubiertas. Y en el caso de SopraISO, están especificadas para ser utilizadas en muros y cubiertas. En el caso de Sopra XPS, el factor R es de 5, mientras que en el caso de SopraISO, el factor R es de 5.7 por pulgada. No significa que un aislamiento térmico sea mejor o peor que otro, únicamente significa que vamos a especificar el producto que se considere más adecuado según el tipo de edificación, el uso, en los sistemas constructivos, la envolvente. En la elección de un aislamiento térmico adecuado influyen muchísimos factores antes de determinar cuál sería como el adecuado. También contamos con SopraRock M, que es una lana mineral de roca de una sola densidad. En este caso contamos con
densidades distintas. Tenemos de 60, 80, 100, 120. Esto también la densidad de la lana se determina según el tipo de proyecto. Estas ayudan también al confort térmico y acústico y tienen un valor R distinto. En el caso de Soprarrock M, el valor R o de resistencia al calor del material va a variar según la densidad del producto. Pues ahora sí terminamos con todas las soluciones que teníamos disponibles para el día de hoy, las soluciones sustentables que tenemos en Soprema. Quiero recordarles que la sustentabilidad se rige por 4 Rs, que son reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Cada una de las soluciones que vimos el día de hoy cumple con al menos uno de estos factores o de estas normas, por así llamarlas, ya que tanto en el proceso de fabricación, como ya lo mencionábamos, algunos tienen en sus componentes contenido reciclado, algunos de estos otros sistemas y soluciones se reciclan cuando termina su ciclo de vida. Y también algunas de las otras se pueden reutilizar, como por ejemplo la lana de roca. Algunas otras se pueden recuperar, que quiero decir con esto que ustedes bien saben que un sistema que ya cumplió con su tiempo de vida se puede mantener aplicándole otro sistema, es decir, que no se tiene que retirar. Esto ayuda a que no se deseche estos materiales, tanto de la manera adecuada o no, dependiendo de la persona que lo realice, pero es importante recordarles estos puntos. Ahora sí llegamos a la parte de las preguntas. Voy a volver a prender nuestra cámara y ver el chat si es que tienen alguna de ellas. Si no, de todas formas les recuerdo que nos pueden escribir en cualquier momento a info@soprema.com.mx y con gusto les respondemos sus dudas. También les quiero recordar que los webinars los hacemos generalmente una vez al mes. Generalmente son el último miércoles de cada mes. Y también están disponibles en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Soprema México. Nos pueden seguir también en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y bueno, también síganos ingresen, perdón, a nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar la mayoría de las soluciones que vieron el día de hoy, así como las guías de instalación técnica, las fichas de seguridad, las fichas técnicas. Y si no las encuentran ahí, también nos pueden escribir, perdón, y con gusto se las hacemos llegar. También recuerden que para nosotros su opinión es importante porque trabajamos con y para ustedes. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia para el próximo webinar, son bien recibidas. Recuerden que intentamos tratar temas de interés para ustedes, pero si alguno necesita que demos algún tema en específico, aunque ya lo hayamos dado, podemos volverlo a hacer sin ningún problema. Gracias, David. Gracias a todos por participar. Sabemos que a veces no se puede, no es que no quieran, es que no hay el tiempo. Es complicado estar en este sector, pero les agradecemos de verdad mucho el tiempo que se toman para vernos. Como bien saben, y lo repito, todos nuestros webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, pero siempre es importante esta interacción porque pues podemos responder sus preguntas en vivo, ¿no? Y pues conocerlos un poquito más. No sé si tienen alguna otra duda, si no... Si no, Rosa puede partir con las suyas. Sí, bueno, claro que sí, esperemos el mes que viene. Por acá nos vemos. Ya saben que también, aprovechando otro comercial, si no están suscritos a nuestro newsletter, inscríbanse, por ahí les hacemos llegar la invitación para este tipo de eventos y para algunos otros en los que Soprema participa. También lo hacemos a través de las redes sociales, pero también en nuestro newsletter, en nuestro boletín, pueden encontrar información relevante tanto de los productos como de algunas otras noticias importantes para el sector. Y pues creo que no hay muchas preguntas, pero voy a partir con alguna. Empezando por el último tema que vimos, que fue los aislamientos.
sabemos que existen diferentes tipos de aislamientos y como bien lo mencionaste, son utilizados para distintas partes de la edificación, pero ¿qué pasa si yo decido poner un aislamiento que no está planeado para un muro en un muro, por así decirlo? Habría que analizar qué tipo de muro es y qué tipo de aislamiento vas a instalar para ver si esto es viable. Y esto es porque los sistemas de fijación son distintos para cada uno de los aislamientos, así como las propiedades. Por ejemplo, los que sí están indicados para ser utilizados en muros es el poliisocianurato o la lana mineral de roca de densidad media, que sería Soprarock M. ¿Esto por qué? Por la fácil instalación, así como sus características y propiedades técnicas. Pero si tú decides instalar, por ejemplo, un Soprarock DB, que es una lana mineral de roca de doble densidad, no habría ningún problema, solo habría que verificar la manera de la instalación. Que no se vaya a caer mi muro, ¿no? Okey, ahora otra pregunta. ¿Es posible instalar este tipo de sistemas, mezclados? Es decir, un techo cool roof, con un techo verde o con paneles solares, ¿se puede? Es posible en caso de la combinación, por ejemplo, de un cool roof con paneles solares, tendrías que verificar en qué áreas te conviene colocar un cool roof, porque al tener los paneles solares no permites el paso de la luz solar directamente al techo, por lo que es como colocar un sistema innecesario, si puedes colocar un sistema normal y después colocar tus paneles solares de manera perfecta, pero en el caso de la combinación de techos verdes y paneles solares, sí es recomendable esto porque ayuda al confort térmico el tener un techo verde por justamente esta parte de la conservación de agua en el sustrato vegetal. Y en el caso, pues, de los paneles solares, te ayudan a la generación de energía. También lo que sí podemos hacer es colocar un cool roof con un aislamiento térmico. Eso sí es altamente recomendable porque al tener alta reflectancia y además un aislamiento térmico significa que el confort térmico al interior de un edificio mejoraría considerablemente. Es decir, que no va a entrar más calor ni a salir más calor del necesario, Exactamente. ¿no? Ni frío, de acuerdo. No sé si quieras complementar con algo más, si tengan alguna otra duda. Si no, ya saben, nos vemos el mes que viene. De hecho, ya estoy viendo que ya son las 6. Nos tardamos 5 minutitos en entrar, pero pues si no, lo damos Solo por terminado. recordarles que cada uno de los sistemas mencionados los tenemos con stock disponible en nuestros almacenes. Contamos con 2 almacenes, uno en el Estado de México y uno en Monterrey. Estos con stock suficiente para cualquiera de sus proyectos. Si tienen alguna duda técnica, pueden contactarnos a través de sus ejecutivos comerciales. Y si aún no tienen un ejecutivo comercial, mándenos un correo a info@suprema.com.mx y con gusto les van a asignar uno y les podemos dar como toda la información sobre los sistemas. También si alguno tiene alguna duda después del webinar, porque suele pasar que no se nos ocurren en el momento, pero se nos ocurren después, pueden mandarlas a través de ese mismo medio y con gusto estamos para ayudarles. Si ustedes tienen algún caso en específico que les gustaría que nosotros les ayudemos a analizar, solo necesitan hacérnoslo llegar y nosotros con todo gusto podemos realizar este análisis. Recuerden que ninguno de los servicios del departamento técnico tiene costos, todos son totalmente gratuitos. Lo hacemos con la finalidad de llevar los proyectos de la mano con todos ustedes que son nuestros clientes. Correcto. Pues ahora sí creo que vamos a dar por terminado el webinar del día de hoy y como ya nos comentaba David, nos vemos el mes que entra. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos el próximo mes.